En el siguiente problema tenemos que el tamaño corporal de la pata, dice característico del ganado Kerry, ¿no es cierto? Se produce por el genotipo DD, homocigoto, y el ganado Dexter, otro tipo de patas cortas, posee el heterocigoto. El genotipo DD es letal, entonces esto ya es la clave del problema, no están hablando de un gen letal, quiere decir que produce muerte. Produce becerros severamente deformados que mueren en el parto, por lo tanto esos individuos no los podemos considerar una progenie adulta. Y aquí nos dicen, bueno, la presencia, bueno, nos da un detalle que se conoce como becerros bulldog, etcétera. La presencia de los cuernos en el ganado, este es otro gen, es un alelo recesivo, P, y la ausencia lo produce el dominante. Entonces dice, bueno, ¿qué proporción fenotípica se espera en la progenie clave adulta? Por lo tanto, los que mueren no los podemos considerar, entre la cruza de ganado Dexter sin cuernos del genotipo tanto. Entonces nosotros lo que tenemos básicamente acá es este cruce, y que claramente aquí tenemos individuos que van a generar crías que van a morir en el parto, que no las vamos a poder considerar, ¿no es cierto? Porque van a salir de pequeña, de este cruce. Entonces, como la segunda, estamos hablando de leyes de Mendel, entonces obviamente podemos considerar la segunda ley de Mendel acá y vamos a considerar cada una de estas características por separado. Entonces lo voy a hacer, esto se puede hacer también con el cuadro de Punnett, yo lo voy a hacer en este caso considerando el método del árbol o el diagrama que vimos del árbol, que es para mí más fácil. Y en ese caso, si yo cruzo individuos así, solamente me estoy fijando en una letra, ¿qué es lo que yo debiera esperar? Entonces yo de este cruce, vamos a dibujar acá, tengo lo siguiente. Ese es uno de los gametos, el otro lo voy a poner hacia abajo para hacer la tablita, para que no, para que quede claro. Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces de este cruce, la primera D por D me va a dar DD. D grande por D chica me da D grande de chica. Eso es lo que yo debería. Esto uno lo hace después muy rápido, ¿no es cierto? D chica por D grande me da D grande de chica. Y obviamente la D pequeña por la D pequeña me da 2 recesivos. O sea, digamos, el homocigoto recesivo. ¿Ya? Esto se muere. Perfecto. Entonces, si yo lo pongo para el diagrama del árbol, esto sería un cuarto, en teoría, 2 de 4 y un cuarto. Eso es lo que uno podría establecer para empezar a construir el árbol. Después consideraría las P para hacer cada uno de ellos, ¿no es cierto?, con el cruce con las respectivas posibilidades de P. Pero, en este caso, estos individuos que estoy acá se mueren. Por lo tanto, no los voy a considerar. Y al no considerar eso, me reducen las probabilidades. Estos individuos no existen y por lo tanto, de estos individuos no tengo uno de 4, sino que tengo uno de 3. Entonces voy a modificar las proporciones. 1 de 3. Y acá también tengo 2 individuos de 3, porque estos no viven. Y estamos considerando las proporciones adultas. Entonces tengo que corregir también ese número. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora voy a trabajar con la otra letra, que es la P, ¿no es cierto? La voy a hacer acá. P. Ese sería el cruce, ¿no es cierto? Esto que tengo acá. Y de P con P me va a dar P grande, P grande. P con pequeña me va a dar el heterocigoto. P pequeña con P grande, el heterocigoto. Y P pequeña con P pequeña me da el homocigoto recesivo, que en este caso no es mortal. Entonces ahora voy a rellenar, digamos, cada una de estas posibilidades acá. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Obviamente esto haciéndolo a mano con lápiz mucho más rápido.
Nos vamos a olvidar y esto lo vamos a correr un poquito más abajo para que no nos entorpezca. Entonces, ¿cuáles serían las proporciones acá? De las P, 1/4, P grande, 2/4 de los heterocigotos, 1/4 del recesivo. Lo mismo se repite para el de abajo, por lo tanto lo voy a copiar. Entonces finalmente tenemos 1/3 por 1/4, tenemos 1/12, 2/12, ¿no es cierto? 4 por 3, 12, pero aquí es con el heterocigoto. 1/12 con el recesivo. Aquí tenemos 2/12 de los heterocigotos, que son los, ¿no es cierto?, los Carry, no, perdón, los Dexter. 4/12, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 de este individuo, y finalmente tenemos 2/12 con respecto al recesivo. Entonces, ¿qué proporciones nos están preguntando fenotípicas? Entonces, por lo tanto, aquí obviamente nosotros hicimos los genotipos, nosotros tendríamos que hacer los fenotipos en este caso, y uno puede también simplificar estos valores, ¿no es cierto? Vamos a tratar de correr esto para el lado para que hagamos los fenotipos. Entonces, en el fondo aquí, todos los que son, todos estos individuos son, podríamos decir, en este caso son individuos Kerry. Los Kerry son todos estos que son con DD, y aquí tendríamos los con ausencia de cuerno, y estos 1 de 12 con presencia de cuerno. En cambio, estos serían Dexter con presencia, perdón, ausencia de cuerno, y 2 de 12 con presencia. Entonces uno podría responder de esa manera. Y entonces uno finalmente tendría, si nosotros sacamos las proporciones, tendríamos de cuánto tendríamos de Dexter, tendríamos 1, 2, 3, perdón, Kerry, tendríamos 3 Kerry, un 25% aproximadamente, ¿no es cierto? Kerry sin cuerno, podríamos sacarlo en porcentaje, ¿no es cierto? Todo esto serían, como les mencionaba, 1, 2, 3 de 12 serían Kerry, pero aquí solamente tendríamos que considerar ausencia de cuerno y con cuernos, etc. Y sacar los porcentajes respectivos. Ya no se olviden que lo que se pregunta es fenotipo.